Buenas tardes. Comenzamos con este vídeo una serie de ellos dedicados a la formulación química. La idea es que podáis entender con tranquilidad, viéndolo varias veces si hace falta, un poco más de la formulación de las diferentes especies, tal como hemos ido viendo en clase, en los distintos cursos y, bueno, simplemente que sea un recurso más. Está abierto a cualquier persona que lo quiera ver y creo que, tal como lo vamos a enfocar, va a permitir empezar muy desde cero, de manera que alguien que no haya tenido incluso una conexión anterior con la química pueda realmente sacar partido de ellos. Para empezar, si queremos formular, tenemos que tener claro qué significa esto. Mirad, esta es la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos recoge, ya sabéis que de una forma muy interesante, muy inteligente, los diferentes elementos químicos. En los grupos están puestos elementos con propiedades similares o que por alguna razón tienen ciertas similitudes químicas, y en los periodos avanzan por Z, por el número atómico. Es decir, el litio tiene el número atómico Z igual a 3, el número de protones en el núcleo, y el berilio 4, como veis. Asimismo, como decía, el litio, el sodio y el potasio, por ejemplo, son metales alcalinos y tienen algunas similitudes entre ellas y desde luego son muy diferentes. Por ejemplo, al flúor, cloro y bromo, que están aquí, son halógenos y no metales, ¿vale? Entonces, mirad, formular, sobre todo, consiste en poner en forma de notación química una especie, es decir, traducir el nombre de una especie, por ejemplo, óxido de litio, pues ponerlo con una notación, una nomenclatura especial, universal además, y que nos sirve en cualquier ámbito, ya no solo de la química, sino fuera de ella también, ¿vale? Entonces, mirad, yo os voy a enseñar un método bastante sencillo, creo, que tiene que ver con los estados de oxidación. A veces cuando hablamos de formulación, vuestros profesores os dirán valencias, a veces os dirán estados de oxidación. Viene a ser lo mismo, hay matices. A mí me gusta más trabajar con estados de oxidación y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, cuando formulamos, voy a partir, por ejemplo, de un hidruro, el hidruro de cloro, luego os explico lo que son los hidruros, pero para que lo veáis. El hidruro de cloro, os voy a decir ahora, luego lo vais a entender por qué, que aquí voy a poner un +1 y aquí un -1. ¿Por qué? Porque el cloro es un elemento de este grupo funciona con 1, 3, 5 y 7, en los compuestos binarios, como vamos a ver luego, va a funcionar siempre con el más pequeño, en principio, o sea, con 1, ¿Y por qué un -1? Bueno, pues eso es una cuestión también que os voy a explicar en cada especie. En el caso de los hidruros de no metales, el hidrógeno va a tener el estado de oxidación positivo y el no metal negativo. El hidrógeno siempre va a funcionar con 1 o -1 también, depende con quién se combine. Desde luego, en los hidruros, como estáis viendo, es positivo y este es negativo. Luego os lo explico, simplemente es para que veáis que, digamos, el objeto de todo esto es que la carga total de la molécula sea 0. +1 menos 1 es 0, ya está, no hay que ponerle ningún subíndice. Si, por ejemplo, en vez del hidruro de cloro tuvieras el hidruro de azufre, entonces automáticamente, como este azufre es de los anfígenos o calcógenos y tiene estado de oxidación 2, 4 y 6, el más pequeño es 2, seguimos con el criterio de que esto es negativo, automáticamente, fíjate, 1 y -2, hay 1 positivo y hay -2 negativo. Por tanto, le pongo aquí un 2, 2 por 1 es 2, -2, 0, y automáticamente queda anulada así la cuestión, ¿vale? Queda 0 también la carga. ¿De dónde vienen estos números, esta carga? Es otra de las cuestiones previas. Pues vienen de las configuraciones electrónicas de los elementos. Mirad, la tabla es muy chula porque no es así por casualidad, sino que responde también, y fijaos que esto se dieron cuenta después, mucho después, pues una teoría muy posterior de haber hecho la tabla nos está también indicando la configuración electrónica de los distintos elementos químicos. No es el objeto ahora de este vídeo, pero la idea es que sepáis que los elementos químicos, debido a la ordenación de los electrones en sus orbitales, van a presentar diferentes
cargas, ¿vale?, que tienen que ver con la cantidad de electrones que ceden o que necesitan los elementos químicos para obtener una cierta configuración estable. Esos son los estados de oxidación, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que algunos de vosotros ya pertenecéis a cursos superiores y sabéis perfectamente lo que es la configuración electrónica y el origen de los estados de oxidación, otros no, por ejemplo en tercero de ESO no, a estas alturas, ¿no? Lo veremos más adelante, pero lo importante es que entendáis que cuando asignemos esos numeritos, la clave es que sea 0 el conjunto. Aquí es 0 y aquí le pongo el 2, y entonces 2 por 1 es 2, menos 2, 0. ¿Cómo obtengo esos numeritos? Pues mirad, fijándonos en la tabla y teniendo en cuenta lo siguiente, mirad, estos metales alcalinos, mirad, este es el bloque S, la tabla son 4 bloques, tiene un bloque S, un bloque P, un bloque D y un bloque F. Entonces, nos vamos a olvidar del bloque F por ahora, y del bloque D os voy a hablar muy poco, solamente algunos, y más adelante, cuando ya entendamos un poco la lógica. Fijaos que el bloque S tiene 2 columnas. Esta de aquí es la columna de los alcalinos y esta es la de los alcalino-térreos. Se llaman así. Los primeros son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿De acuerdo? Olvidaos del hidrógeno, suele estar por aquí arriba, pero el hidrógeno es un verso suelto, va aparte, hace cosas diferentes. ¿De acuerdo? Quedaos con la idea de los alcalinos. Entonces, los alcalinos tienen estado de oxidación siempre 1, ¿de acuerdo? 1, es la primera columna, 1, es fácil de recordar. La segunda columna, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, bueno, lo veis por la tabla que está mucho mejor escrito que lo que puedo hacer yo, va a ser 2. Bueno, y así todas las columnas del bloque S y P, es decir, la siguiente sería 3, la siguiente 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hay 6 columnas, ¿vale? Aquí 2. Esta de aquí es la siguiente, la de los térreos, boro, aluminio, galio, indio y talio, y dijimos que era 3. A la siguiente le tocaría el 4, pero hacemos una cosa, a partir del 4, si es par, ponemos los pares anteriores también, y si es impar, vamos a poner los impares anteriores. Entonces dejadme que ponga 2 y 4, porque era 4 y el par anterior 2, perdón, entonces 2 y 4, entonces este va a ser carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Este de aquí os había dicho que era boro, aluminio, galio, indio y talio. Entonces fijaos, ya tenemos 1, 2, 3, 2 y 4, 1, 3, 5, nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio y bismuto. Estos son los nitrogenoides o nitrogenoideos, los anteriores eran los carbonoides o carbonoideos, los del carbono, y los anteriores os dije que eran los alcalino-térreos, ¿de acuerdo? Nos vamos a los siguientes, a los del 6, que son oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, que son los calcógenos o anfígenos, vaya nombrecitos que tienen, pero responden a una lógica, no os agobiéis. Y luego, la 7, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, estos son los halógenos, ¿de acuerdo? Sí, como las lámparas halógenas, ¿no? Los faros halógenos. Y estos van a funcionar, fijaos, con 1, 3, 5 y 7, ¿no? Porque como es 7 y los impares anterior, 1, 3, 5 y 7. Y de los últimos os olvidáis porque son los gases nobles y esos no tienen demasiadas ganas de hablar con nadie, ¿vale? Van a su bola y entonces no se convienen, en principio, ¿vale? Entonces aquí tenéis eso. Esos números son precisamente los numeritos que yo pongo aquí arriba, ¿de acuerdo? Hay con muchos matices, ¿vale? Porque ya veis que hay algunos que tienen varios y hay que saber cuándo escoger cada uno. Los de por aquí, que son el bloque D de transición, se complica más la cosa, son átomos más complejos. Pero la idea es que, en principio, cuando yo os explique los compuestos binarios, vamos a empezar ahora con los hidruros para tener un ejemplo, que son facilitos, cuando os explique los compuestos binarios, siempre, a no ser que os digan lo contrario, vais a utilizar el menor de los estados de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo, que la carga total del compuesto sea 0. Entonces yo os voy a dar la estructura de cada uno de los compuestos, vamos a empezar de menos a más, vamos a empezar por las cosas más facilitas y vamos a llegar a cosas más complicadillas. Y todas ellas tienen que tener una carga total 0 que viene de los estados de oxidación.
Entonces, para este primer vídeo vamos a explicar un poco los hidruros. Entonces, primera familia, los hidruros. Entonces, los hidruros, mirad, es muy fácil. Los hidruros son combinaciones del hidrógeno con otro elemento y ya está. Recordad que los elementos son metales, más o menos como de por aquí para aquí, y no metales. Y por el medio están un poco los semimetales, que son elementos que tienen algunas propiedades, digamos, intermedias, ¿vale? Entre los metales y los no metales. Esto del carácter metálico, aunque vosotros si os digo que es un metal, me vais a decir pues que tiene brillo, que esas cosas, ¿no? Brillo característico, que tiene, bueno, pues unas determinadas propiedades. En realidad lo de metal tiene más que ver con ser dador o aceptor de electrones. Es decir, un metal generalmente quiere dar electrones que le sobran para tener una configuración electrónica estable, y de gas noble, una configuración del octete, y los no metales normalmente les faltan electrones y entonces los quieren captar. Repito, el origen de esto es en la configuración electrónica. Si sabéis de configuración electrónica, sabéis perfectamente de lo que hablo, y si no, pues os hago un vídeo si es que no tengo hecho alguno ya, ¿vale? O lo discutimos, ¿vale? Pero es otro tema. Entonces, la idea es esa. En principio, tenéis que saber que los de esta columna es 1, los de estos 2, 3, 2 y 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Y estos del medio ya os los doy más adelante. Por ejemplo, hierro, cobalto y níquel son 2 y 3, por ejemplo, bueno, hay otros, ¿vale? El oro es 1 y 3, etcétera, etcétera. Pero ya os lo contaré. Entonces, hidruros, pues mira, tenéis primero que diferenciar entre hidruros de metales y de no metales. Entonces, en este vídeo vamos a simplemente a decir los hidruros de metales y los hidruros de no metales. Mirad, los hidruros de metales son combinaciones de un metal, por eso le voy a poner M, con el hidrógeno. Aquí lo tenéis. Entonces, siempre va a ser positivo el estado de oxidación del metal, porque el más metálico se pone a la izquierda y tiene estado de oxidación positivo. Y el hidrógeno va a funcionar con -1 en estos. Los hidruros de no metales va a ser al revés. El hidrógeno va a estar aquí, como son no metales, y dijimos que el más metálico se pone a la izquierda y es positivo, en estos el hidrógeno es más metálico que estos, porque son nada metálicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí un signo menos con lo que sea, ¿no? Con el estado de oxidación que tenga. Y se denominan hidruro de, por ejemplo, hidruro de lo que sea. Por ejemplo, si aquí es el metal litio, este de aquí, bueno, que funciona con 1, pues tendrías el hidruro de litio, que sería LiH menos 1, pones el numerito de este con el signo más, y más 1, menos 1, 0, ya está. Este es el hidruro de litio. ¿Lo veis? Vamos a hacer ahora el hidruro de sodio. Pues lo mismo, hacéis el sodio, lo tenéis aquí, también está en la primera columna, por tanto estado de oxidación más 1, el hidrógeno también es menos 1, como el sodio es un metal, también va antes, pues es el hidruro de sodio, ya sabéis, natrium, ¿no? Sodio. Vale, pues así. Cuando estamos hablando de un no metal, por ejemplo estos de aquí, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, todos estos de por aquí, si tú tienes un hidruro de estos de por aquí, lo que haces es poner primero el hidrógeno con el número más 1 y ese elemento tendrá menos lo que sea. Vamos a hacer, por ejemplo, el hidruro de cloro. Entonces, el hidruro es H más 1, pongo el cloro va a ser menos, y como voy aquí, es 1, 3, 5 y 7, por tanto el más pequeño 1, entonces pongo aquí menos 1, pues ya está. HCl. Estos numeritos no tienen por qué aparecer, o sea, si me ponéis HCl es perfecto, ¿vale? Lo que pasa es que estos numeritos nos sirven para construir la fórmula, ¿de acuerdo? Pero esto y esto es equivalente. Cuidado con los subíndices. Los subíndices es otra cosa porque nos está indicando el número de átomos que hay en cada compuesto, ¿vale? La proporción, cómo se enlazan, ¿eh? O sea, más que cómo se enlazan, cuántos se enlazan y de qué tipo, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado ahí. Bueno, pues ya tenéis ahí el hidruro de cloro. Nos vamos al hidruro de flúor, por ejemplo. Pues HF, ni que decir tiene que os tenéis que saber los símbolos químicos más habituales, claro. Entonces, el flúor, F, ¿de acuerdo? No me pongáis otra cosa, ¿vale? HF. Entonces, como aquí
Este es el más metálico, este es el menos metálico, este funciona con 1, 3, 5 y 7, por tanto el más pequeño 1, este siempre va con más 1. Esta es la fórmula general, ¿vale? Para hidruros de metales, hidruros de no metales. Sustituís en ese esqueleto de ahí y ya está. Este es el hidruro de flúor, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Entonces ya veis, hidruros de metales, hidruros de no metales. Mirad, una pregunta típica es, profe, ¿vamos a poder llevar la tabla periódica? Y yo porque claro, estos estados de oxidación, de alguna manera, o te lo sabes, entre comillas, de memoria, se te van quedando, ¿eh? O si no, te llevas la tabla periódica. Yo siempre digo que una vez en la vida hay que saber de qué van las cosas, porque si no, nos podemos convertir en analfabetos funcionales. Es decir, al final no sabemos un poco cómo funcionan y de dónde vienen las cosas, ¿vale? Entonces, si tú eres un estudiante de segundo de bachillerato y me dices, profe, el litio, el estado de oxidación, y estás haciendo un problema complicado, yo te digo, el litio va con un hombre, ¿vale? No hay problema. Pero si tú eres un estudiante de tercero de la ESO, yo te diré, oye, una vez en la vida es conveniente que te sepas nada, que es 4 cosas. Sí que me interesa que sepas que el litio es un alcalino, es decir, que cuando hablo de una lámpara, una lámpara alcalina, una pila alcalina, también puede ser una lámpara, una farola, ¿no? de vapor de sodio, por ejemplo, pues estos son los alcalinos. Y cuando hablamos de pilas halógenas, por ejemplo, pues estamos hablando de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Estaba diciendo pilas alcalinas y estos son focos halógenos, ¿de acuerdo? Estamos ahí un poco despistados ahora. Entonces, fijaos, flúor, cloro, bromo y yodo son halógenos y el astato, y entonces es importante que sepáis que lo son, y estos son los alcalinos y es importante que sepáis que lo son, y que es la primera columna, pues también es interesante, ¿vale? Para mí, si hay una vez en la vida que te tienes que saber los estados de oxidación, las valencias, es en tercero de la ESO. Luego ya lo relativizamos y mira, para eso está toda la información, que hay muchísima por ahí, ¿de acuerdo? Entonces sí que para mí es importante que en este momento la tengáis. En el aula virtual, en el caso de donde estoy yo impartiendo clases, que en este momento es en el Instituto de Cariño, pues vais a tener la tabla, o ya la tenéis en distintos cursos, la tabla de estados de oxidación más frecuentes, de los elementos más habituales con los que trabajamos, ¿vale? Si no, esto ponéis tabla de estados de oxidación y vamos, en la red tenéis diseños de todo tipo, bien chulos, ¿de acuerdo? Es importante que los tengáis. Y van a incorporar también, aparte de los de estas columnas que os dije hace un momento, van a incorporar también algunos de estos del medio. Bueno, pues con todo ya sabéis, vamos a ver. Sabéis un poco cuál es el objetivo, que es hacer neutra la carga de la molécula o del compuesto, digamos, en general. Para eso tenemos los numeritos, los estados de oxidación de cada uno de los elementos del bloque S, que es este de aquí, el bloque P, que es este de aquí. Los que sabéis configuración electrónica ya sabéis por qué este es el bloque S de Sharp y este P de principal. Este es el bloque D de diffuse y este es el F de fundamental, ¿vale? Entonces, sabéis estos que son 1, 2, 3, 2 y 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, ¿vale? Esto ya lo sabéis. Y a partir de ahí, lo que vais a hacer es, con esos numerillos, vais colocándolos en los esqueletos de las distintas especies que os voy a ir dando y vamos a ir haciendo ejemplos y vais a ir dándoos cuenta de que es muy fácil. Repito, hidruros de metales, hidruros de no metales. Hidruros de metales, cuando son metales, ya sabéis, en esta parte de la tabla, fundamentalmente de aquí para aquí, son prácticamente todos, los metales, pues entonces van antes que el hidrógeno, porque tienen un carácter más metálico, ¿no? Porque son metales, entonces llevan el signo más, ¿de acuerdo? Cuanto más metal seas, más positivo esto. Y entonces el hidrógeno se comporta como no metal aquí, con -1. Aquí, como estos son no metales, que son muy poquitos, son estos de por aquí, con estos no metales, el hidrógeno tiene el carácter metálico, funciona con +1 y este con menos lo que sea, ¿vale? Dependiendo el grupo del que sea. Y luego lo que tenéis que hacer es jugar con los subíndices para poder hacer que el compuesto al final sea neutro. Vamos a hacer un último ejemplo con un hidruro, con, por ejemplo, un elemento de este grupo, el azufre, ¿vale? Entonces, el azufre, que lo tenéis aquí, ponéis, como es un no metal, ponéis primero el hidrógeno con +1, a este le toca el menos, y como es de los anfígenos o calcógenos y tienen 2, 4 y 6, pues el más pequeño es 2. Entonces le ponéis aquí un 2. Y como tenéis aquí +1 menos 2, tendrás aquí que multiplicar por 2, 2 por 1 es 2, menos 2, 0. ¿Veis un poco la lógica? Estos subíndices lo que me están diciendo es por cuánto multiplico esta carga para que se anule con esta. Al final esto tiene una consecuencia práctica y es que el
átomo de azufre en este compuesto, que es el sulfuro de hidrógeno, fijaos que un átomo de azufre se enlaza con 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Porque esto también se puede leer como número de átomos, ¿no?, en cada una de las especies. 2 átomos de hidrógeno con 1 de azufre. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo dejo. En este primer vídeo vamos a ir haciendo otros vídeos sobre los óxidos, los peróxidos, las sales hidrácidas, los ácidos hidrácidos primero, que vienen de los hidruros, vamos a ver los ácidos oxoácidos, vamos a ver las sales oxisales, las sales ácidas, en fin, vamos a ir construyendo. He ido un poco rápido, pero ya sabéis, lo chulo de los vídeos es que siempre puedes rebobinar y volver a empezar. Y ya sabéis, para cualquier duda es importante preguntarle al profesor, nunca os quedéis con dudas, y así vuestro aprendizaje va a ser mucho mejor. Un saludo.